sabe de su existencia, pero nadie puede decir con certeza su paradero final. Es el Arca del Pacto nuevamente discutido aquí en Reflexión 2.0. Reflexión 2.0, el espacio donde meditamos y reflexionamos sobre varios aspectos de la palabra del Señor. Especialmente luego de ese sermón en el cual el pastor lanzó como 15 datos geográficos y tú te perdiste en el mapa. Miles de libros han sido escritos acerca del Arca del Pacto, desde libros de arqueología, historia hasta ciencia ficción. Son miles las páginas que se han escrito acerca del Arca del Pacto y su destino final. En Reflexión 2.0 nos dejamos llevar por lo que la palabra del Señor, la Biblia, dice, dándonos cuenta cada día más que la Biblia está en completo acorde con nuestra historia. Así que aunque la Biblia no nos dice con certeza dónde se encuentra hoy el Arca del Pacto, sí nos deja saber quiénes fueron los susodichos que las vieron por última vez. Y el premio al primer sospechoso se lo lleva el rey Josías, el 16º rey de Judá. El rey Josías comenzó a reinar en el año 640 y reinó entre el 640 al 609 a.C. Recuerden, cuando es antes de Cristo, la fecha va en retroceso. El rey Josías comenzó a reinar desde la temprana edad de 8 años y fue uno de los buenos reyes de Judá, comenzando toda una serie de gestiones y actos que dieron por alto a la adoración de ídolos dentro del pueblo de Judá y comenzar nuevamente en la búsqueda, en retornar la mirada al Señor, al Dios Todopoderoso. Josías hizo lo correcto delante del Señor. Uno de sus actos como rey fue devolver la celebración de la Pascua a Jerusalén y por ende devolver el Arca del Pacto al templo de Salomón. En el capítulo 35 de Segunda de Crónicas dice que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Así que por lo menos podemos dar por certero que entre el 640 y el 609 a.C. el Arca del Pacto estaba en Jerusalén en las manos del rey Josías. 40 años más tarde el imperio babilonio entraría a invadir Jerusalén y 10 años después destruirían el templo de Jerusalén. Sin embargo, en ningún libro de historia data ni narra qué ocurrió con el Arca del Pacto en ambos sucesos que involucró a los babilonios. Cuando vayamos al cielo hay que preguntarle a Josías: ¿qué tú hiciste con el arca? Es en ese espacio de tiempo donde comienzan los miles y miles y miles de escritos, las miles y miles y miles de páginas teorizando, pensando e investigando cuál fue el paradero del arca. Desde Etiopía hasta Egipto, hasta debajo del mismo Jerusalén, hasta en el Monte Nebo, se ha pensado que han sido algunos de los paraderos finales teorizados del Arca del Pacto. Sin embargo, por lo menos históricamente podemos decir cuándo el arca no estuvo en Jerusalén. En el año 63 a.C., el general Pompeyo de Roma dirigió la invasión romana a Jerusalén. A la verdad que a Jerusalén lo invadieron mucho, ¿verdad? Sin embargo, según los historiadores, el general Pompeyo entró al templo de Jerusalén y no halló el Arca del Pacto. Más aún, los historiadores dicen que Pompeyo quedó defraudado porque cuando entró al templo lo que encontró fue un templo vacío. Dice el historiador Flavio Josefo en el libro Las Antigüedades de los Judíos que el general Pompeyo hizo lo que ningún gentil había hecho antes y entró al templo de Jerusalén y halló múltiples ornamentarias y múltiples artefactos dentro del templo, pero no halló el arca. Sin embargo, el general Pompeyo no destruyó el templo, antes bien llamó nuevamente a los sacerdotes judíos a que prosiguieran y reiniciaran la adoración al Señor dentro del templo. Dice el historiador Flavio Josefo en el libro La Historia de los Judíos que cuando los romanos conquistaron a los judíos, Pompeyo se autoadjudicó el derecho de entrar al templo como derecho de su victoria. Y se regó el informe
de que no había ninguna imagen de ningún dios en ese templo, solamente un sitio asolado, desolado. Así que sabemos que para el tiempo de Josías el arca estaba en Jerusalén y sabemos que para el tiempo de General Pompeyo no había ningún arca. La última vez que el arca es mencionada dentro de la Biblia es en el libro de Apocalipsis, sí, el último libro de la Biblia, en el capítulo 11, el versículo 19, donde dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Sin embargo, tenemos que comprender que nunca en la Biblia ha existido tal concepto como que un artefacto físico es trasladado de aquí, el mundo terrenal, al cielo, al lugar donde Dios habita. No hay un elevador ni un teletransportador que se lleve cosas de aquí hacia el cielo, ¿ok? En segundo lugar, tenemos que entender que el Apocalipsis explica aquello que es kainos, lo que es nuevo y nunca antes visto, y por ende, el escritor tiene que hacerse recursos de ideas y conceptos que pudiesen ser entendidos por el lector para poder captar el mensaje que él quería llevar. Entiendas entonces que en ese capítulo 11 de Apocalipsis tenemos la imagen de un templo que está en el cielo, en el cual ya ahora el arca se puede ver, ya no hay velo, ya no hay nada que cubra y que impida como antes que el pueblo pueda ver la presencia del Señor, el lugar desde donde Dios habla. Queda entre nosotros entonces la interrogante de qué pasó con el arca, pero cristianamente deberemos de preguntarnos no qué pasó con el arca, sino por qué Dios no ha permitido que la misma sea descubierta. En Reflexión 2.0, hoy ofrecemos una explicación para esa nueva interrogante basada en la Biblia. ¿Por qué Dios no ha permitido que el arca del pacto haya sido encontrada? Una sola palabra, repitan conmigo, Nehushtan. Nehushtan es el término peyorativo en hebreo que se le dio a nada más y nada menos que la serpiente de bronce. Sí, la serpiente de bronce que fue construida por Moisés luego de que el pueblo de Israel estuviese en peligro de morir por envenenamiento de mordida de serpiente a consecuencia de su rebelión en contra de Jehová. El pasaje de Números narra que Dios ordena a Moisés a construir una serpiente de bronce y colocarla en vista de todo el pueblo, y aquel que viera la serpiente de bronce era sanado de su envenenamiento. Sin embargo, ese no fue el fin del artefacto. Evidentemente, el pueblo de Israel conservó la serpiente de bronce y tan bien lo conservó que entre el año 690 a.C. el rey de Judá, Ezequías, dio con el paradero de la serpiente de bronce. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y gracias a Dios, este fue de los reyes que hizo lo correcto delante de Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Porque el versículo 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Así que vemos que la serpiente de bronce había sido conservada por el pueblo de Israel y utilizada para nada más y nada menos que un culto idólatra a la serpiente de bronce. Esa es la razón por la cual el rey Ezequías, cuando ve lo que está pasando, que se toma un artefacto que Dios diseñó para un propósito específico y se toma como el centro de un culto idólatra, el rey decide destruir el mismo, deshacerse de la pieza de artesanía y darle el término peyorativo Nehushtan, que literalmente significa, en términos modernos, una pieza de lata, una porqueriza hecha de lata. La lección bíblica es clara. Dios nos da recursos, nos da herramientas para sus propósitos específicos, pero las cosas que Él nos da no son motivo alguno para adorar a las mismas. Nada de lo que Dios nos da está diseñado para quitar nuestros ojos de Él y nuestra adoración de Él. Él es siempre el primado, solamente a Él es toda la gloria y toda la honra. Si esto fueron capaces de hacerlo con la serpiente de bronce, ¿se imaginan ustedes qué pasaría hoy en día si se encontrara el arca del pacto? Así que para evitarnos el dolor de cabeza de estar adorando cosas que Dios nos da, en vez de adorar al Dios que nos da todo, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, Dios decide que no vamos a encontrar el arca del pacto. Y es que de verdad no es necesario. La presencia del Señor ya está en nosotros. Somos el templo del Espíritu y gracias a la sangre de Jesucristo tenemos entrada, acceso directo al Padre. Ya no es necesario un arca para hablar con Dios. Ya no es necesario una serpiente de bronce
para poder recibir salvación. Y es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo que así como antes fue levantada la serpiente de bronce, así era necesario que fuera levantado el Hijo de Dios, ahora no para sanarnos de un envenenamiento de serpiente, sino para salvarnos de la paga del pecado, de la condena del pecado y tener salvación eterna y vida eterna en Él. ¿Alguna vez habían visto esa conexión entre el arca del pacto y la serpiente de bronce? Piensen ustedes en cuántas cosas los seres humanos somos capaces de adorar cuando Dios nos las da, no para que la adoremos, sino para que siempre pensemos en gratitud y adoremos a aquel que nos ha dado todo. Nehushtan, piensen en eso cada vez que Dios les dé algo. Sepan que Dios nos regala su bendición, no para adorar la bendición, sino para concentrarnos siempre en nuestra mirada y nuestro corazón en aquel que nos las da. Déjanos saber tus comentarios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque no hace falta un arca del pacto ni una serpiente de bronce para recibir la bendición de Dios. Suscríbete, danos like, síguenos en YouTube, en Facebook, en la Iglesia MEC Casa de Alabanza. Puedes acceder a los sermones, a las predicaciones, a todo el material, los recursos que la Iglesia te provee semanalmente. Esto es Reflexión 2.0. Hasta la próxima y continuamos reflexionando.